Muy bien. Bueno, pues el trabajo que nosotros vamos a exponer, que es Autonomía de la Inteligencia Artificial, una reflexión crítica desde la filosofía kantiana, pues es un poquito diferente a lo que ya vimos con el compañero. Ahora vamos a mostrar un poquito más un punto de vista más fatalista del uso y desarrollo de la inteligencia artificial, pero también no quiero con ello decir que todo va a ser desde este punto de vista. Digo, también hay desarrollos y usos que se le pueden dar a esta tecnología que pueden ser benéficos o que pueden tener buenas intencionalidades, pero nos vamos a enfocar un poquito a lo que sería el uso desproporcionado o el uso no correcto de estas tecnologías y que podría llegar a afectar a los seres humanos. El trabajo que vamos a exponer, pues es un trabajo de enfoque cualitativo y de corte documental, el cual pues empleó el método inductivo y la hermenéutica y con ello pues lo que buscamos es argumentar digamos, de manera sólida que la autonomía de la inteligencia artificial pues no puede ser real porque le faltan elementos a esta tecnología que son propios de los humanos y por tal motivo pues no puede ser autónoma, solo replica o digamos que lleva a cabo aquello para lo que haya sido programada. Entonces, partimos de un preámbulo en el cual pues la misma investigación y las observaciones de prácticas que ya han sido demostradas, como en el caso de Cambridge Analytica, el caso del Brexit y en el caso del uso también a lo mejor de sistemas para la predicción policial, para el análisis de rendimiento laboral, para la aceptación o el descarte de candidatos a un trabajo, pues pone de manifiesto que hay sistemas que se utilizan y que realmente están violentando derechos humanos y al final se alude a una autonomía, a una automatización de la inteligencia artificial y a la no intervención de los humanos para llevar a cabo tales determinaciones sobre las cuales se actúa en consecuencia. Y vemos entonces que pues estas prácticas de las empresas, de los partidos políticos, del gobierno, pues al final también de cierta manera pues manipulan a la sociedad o intentan moldear el comportamiento de las personas para que lleven a cabo acciones que les puedan ser de utilidad, que les pueda dar mayores rendimientos, que los pueda posicionar en el poder y pues al final están utilizando la tecnología para poder llevar a cabo esas acciones. Y ante ello, pues se adopta este discurso de la ética de la inteligencia artificial en donde se dice que las mismas empresas están creando sus comités de ética, que están creando sus lineamientos del uso y desarrollo ético de la inteligencia artificial, que los gobiernos sacan también sus códigos de buenas prácticas, lineamientos o guías de buenas prácticas. Pero pues al final también si vemos lo que nos dice incluso Ruth Wodak respecto al poder del discurso, pues vemos que el tratar de llevar este discurso de la mano, darle una continuidad, pues podría, digamos, estar legitimando acciones que no son del todo éticas, pero que cuando se dice varias veces, se repite lo mismo, pues puede llegar a considerarse como algo real, como algo auténtico. Sin embargo, pues vemos que en este discurso también se alude a lo que ya decíamos, la autonomía de la inteligencia artificial, pues diciendo que en tales casos, cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial para poder determinar, a lo mejor si eres candidato a un trabajo, si eres posible reincidente delictivo, si a lo mejor tienes acceso a un seguro, a un crédito hipotecario, incluso en el caso de China, a poder acceder a servicios públicos como subirte al metro, acceder a una biblioteca, etcétera, pues al final, digamos que se alude a una determinación autónoma por la inteligencia artificial tratando de evadir una responsabilidad que realmente es de la empresa que desarrolla la inteligencia artificial y que es quien determina qué es lo que ese algoritmo o ese sistema va a analizar y va a determinar cuáles podrían ser las posibles salidas del análisis de la información con la que cuenta. Y a lo mejor si vemos un poquito las posturas de Roger Bartra o la postura de Floridi Sanders, quienes hablan de la conciencia artificial o de la moralidad limitada de estas tecnologías,
Pues podríamos pensar que si la inteligencia artificial puede llegar en un momento a ser consciente, a poder entender el entorno, a poder integrarse, a poder analizar realmente lo que sucede alrededor, pues a lo mejor podría tener cierta autonomía porque podría empezar a tomar decisiones de acuerdo a las condiciones del entorno, a las interacciones con los humanos. Sin embargo, hasta ahorita no ha sido posible y es algo que a lo mejor se ha querido lograr con lo que se conoce como la inteligencia artificial general. Sin embargo, hasta el momento todavía no ha sido posible y aún cuando fuera posible, pues parecería que al momento de que esta inteligencia artificial es construida por una empresa o por seres humanos, pues tiene un propietario, tiene una codificación que es la que indica qué es lo que puede llegar a ser. En cuanto a la moralidad limitada, podríamos decir que esta moralidad de las acciones que pueda llevar a cabo una inteligencia artificial pues solo podría considerarse que una acción de un sistema o de un algoritmo es moral en cuanto a la relación con los creadores, es decir, no puede tener una moralidad por autonomía, pero sí en la relación con los creadores, porque son quienes deciden qué es lo que puede hacer esa inteligencia artificial, para qué la programaron. Entonces, si las acciones que lleve a cabo pues a lo mejor no están de acuerdo con las normas morales, que en este caso hablaríamos de unas normas morales desde el punto de vista occidental, pues a lo mejor ya ahí se sale y ya podríamos decir, ah, bueno, la acción de esta inteligencia artificial no es moral porque no cumple con los requisitos o con las normas morales de esta sociedad. Entonces, solamente en relación con sus creadores podríamos determinar si es o no moral una acción de la inteligencia artificial, pero si vemos un poquito ahora sí que el alcance de este discurso, de este tratar de adecuar las normas a estas dinámicas sociales, al uso de la tecnología, pues el Parlamento Europeo en 2017 propone o pide a la Comisión que investigue la posibilidad de dotarles de una personalidad electrónica a los robots más inteligentes para que se hagan responsables de sus acciones. Y aquí pensaríamos cómo un robot, aunque sea muy inteligente, podría hacerse cargo de sus acciones. Si a lo mejor en su actuar daña a una persona, ¿cómo podría reparar el daño si no tiene propiedad, no tiene la capacidad de razonar sobre lo que hizo para poder pensar en cómo podría reparar el daño? Entonces, pues vemos que detrás de este discurso, pues, y del desarrollo de la inteligencia artificial, pues existen intencionalidades humanas en el discurso, pues la intencionalidad de legitimar esas acciones que se llevan a cabo con la inteligencia artificial o con tecnología, y a lo mejor, digamos que ahora sí que en cuanto a las intencionalidades, pues se busca que la sociedad acepte estos algoritmos sin que se cuestione ahora sí que la moralidad o la ética de las empresas que están haciendo este uso desproporcionado de la tecnología. Y pues ya decíamos, se está buscando con este discurso y la integración de las tecnologías, pues al final poder moldear las dinámicas sociales o moldear el comportamiento. Podemos ver que de repente los videos que se hacen virales, pues mueven a las masas. Entonces, si la inteligencia artificial puede conocer cómo reacciona la gente ante la exposición a tal información, pues también se puede crear información focalizada para que pueda reaccionar, que pueda impactar en la psique de las personas y éstas puedan tomar acciones que puedan beneficiar a la empresa, al partido político o al gobierno. Vemos, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, pues que la intención era conocer a las personas, generar información que pudieran cambiar la perspectiva de los candidatos y lograron hacer ganar a Donald Trump. En el caso de China, por ejemplo, se utiliza inteligencia artificial para calificar el comportamiento social de las personas y con ello determinar cuántos puntos puede conservar esa persona, es decir, el crédito social es que se les da una cierta cantidad de puntos a cada ciudadano y dependiendo de su comportamiento social se le van restando esos puntos y a menos puntos, menos servicios públicos puede utilizar. Y de esa manera, pues podríamos ver que las personas en
el deseo de conservar esos puntos para poder tener una vida normal en sociedad, pues a lo mejor va a adoptar ciertas conductas que de manera autónoma o de manera libre, pues no adoptaría. Y entonces aquí pues lo que nos tiene es, qué es la autonomía? Y aquí pues como ejemplo nada más vemos que hay varios robots que se consideran ya como robots inteligentes, que al final lo que tienen es un algoritmo embebido que los hace actuar como si fuera una persona. Trabajan con lo que sería el lenguaje natural, se les puede hablar, ellos pueden responder y esto los hace parecer pues realmente inteligentes, pero volvemos a lo mismo. Son construcciones humanas y el algoritmo va a actuar dependiendo de la programación que se le haya dado. Y en tal sentido, pues volvemos a que estas solamente van a reproducir intencionalidades humanas, van a actuar como se les haya dicho que actúen, con todo el cúmulo de información que ya puedan tener en su base de conocimiento. Pero pues no estamos hablando de una autonomía, aunque, por ejemplo, Hiroshi Ishiguro, él menciona que él está haciendo robots y que intenta darles a sus robots una conciencia. Está trabajando proyectos muy interesantes, sin embargo, pues desde este punto de vista en el que vamos a analizar la autonomía, pues realmente no cumple con los elementos para considerarse autónomo. Y aquí podemos ver algunos otros ejemplos, por ejemplo, estos EcoBot son robots que tienen una autonomía energética de hasta 30 años. Ellos tienen sistemas para atraer bichos. Esos bichos los descomponen, generan líquidos que les permiten generar su combustible y desechan los residuos. Y eso les permite durar trabajando por bastantes años y pareciera que son autónomos, pero realmente pues es una autonomía energética, no una autonomía de decisión. Lo mismo, por ejemplo, con lo que decíamos del Predictive Policing, los Applicant Tracking Systems, ChatGPT, Cloud, BART, que son sistemas que pareciera que nosotros le hacemos una pregunta y ellos tienen una autonomía para construir la respuesta, pero realmente construyen esa respuesta en base a información que ya tienen almacenada. Entonces, realmente no es una autonomía. Y acá, pues, si vemos un poquito de qué es la autonomía, pues podemos retomar un poquito lo que nos dice Vadillo y que nos dice que la autonomía significa ser dueño de uno mismo y bueno, darse a sí mismo las normas para las cuales se rige la propia vida. Y también nos dice Pastor que solo en este contexto cabe una realización de la libertad individual. Entonces podríamos ver que somos libres, como seres humanos nosotros somos libres de hacer lo que nuestra voluntad nos indique, lo que realmente deseemos. Sin embargo, también hay normas morales que son las que rigen la conducta humana. Entonces, podríamos pensar que en este caso, la inteligencia artificial o lo que es la tecnología como tal, pues no tiene estas normas morales, digamos, de manera autónoma, de manera libre, que hayan sido determinadas por ellos, sino que más bien volvemos a lo mismo, esta autonomía que se les pueda dar, pues va en relación a la codificación que se les haya dado y a la intencionalidad de los humanos que hayan desarrollado para poder llegar a un objetivo. Y si vemos, pues también aquí Martínez nos menciona que la autonomía también interacciona con la autodeterminación, es decir, que como seres autónomos también tenemos la capacidad de autorregularnos y esa autorregulación, pues ya decíamos, va a ir en relación a las normas morales. Y aquí podemos ver que la autorregulación de una inteligencia artificial, aunque de repente se diga, o incluso las reglas de Isaac Asimov, pues decía que el robot pues debe de primar o de, digamos, poner como en primer plano al ser humano y si algo sale mal, pues en un dado caso debería tomar la decisión de autodestruirse en lugar de dañar a la persona. Pero realmente esto debería ser codificado, no es una determinación, no es una autodeterminación de autogobernación, por así decirlo, de la tecnología. Y pues entonces podemos preguntarnos o podríamos ver que la pregunta de si la inteligencia artificial puede ser dueña de sí misma, pues ya quedó resuelta. Pues no puede ser dueña de sí misma porque si estamos hablando que hay una empresa detrás que es la que la construye, la que la codifica,
pues entonces esa empresa es la propietaria de esa tecnología. Entonces la tecnología como tal no puede ser dueña de sí misma. De modo que pues de ahí ya no se cumple con este, digamos, precepto de ser dueño de uno mismo para poderse considerar autónoma. Y si vemos también acá un poquito más a Kant, que digo, los otros autores también retoman las posturas de Kant para poder llegar a esas definiciones. Pero Kant pues nos dice que la autonomía es el único principio de la moral. Entonces, pues en ese sentido podríamos nosotros pensar que si la autonomía es el único principio de la moral, pues no podríamos ser autónomos ni tampoco podríamos actuar con moralidad si no fuéramos, pues si no fuéramos autónomos. Es decir, no podemos nosotros de alguna manera razonar sobre lo que estamos haciendo, sobre esas conductas para poder determinar que realmente hay una moralidad. Por lo tanto, tendríamos que estar actuando bajo ahora sí que, digamos, incidencias externas que nos motiven a hacer o a realizar una acción y por lo tanto, pues ya no podríamos ser autónomos y por ende, lo que hagamos ya no se podría considerar moral en el sentido de que si hablamos de que las acciones para que se consideren morales deben tener detrás un razonamiento que puede ir en torno a lo que se consideraría como bien o mal dentro de esta postura de lo que sería la ética occidental, pues entonces ahí vemos que la inteligencia artificial pues ya no puede cumplir con estos elementos de razonamiento para poder determinar si es autónoma o no. Sí. Entonces, también nos dice Kant que el principio de la autonomía de la voluntad pues también debe de estar regido por lo que sería una ley universal. Entonces, él nos dice que está atada a estas leyes universales. Entonces, podríamos pensar que nosotros como seres humanos podemos considerarnos como seres autónomos, como seres libres, pero al final también hay unas normas que están por encima de nuestra voluntad, por encima de esa autonomía, que nos van a regular y que esa regulación es una autorregulación que nosotros decidimos, pero lo decidimos en torno a esta convencionalidad de que es lo que es bueno, lo que no es malo dentro de esta concepción de moralidad que ya decíamos muy particular de un punto de vista occidental. Pero entonces podríamos pensar que nosotros somos libres y podemos actuar con esa libertad, pero debemos entonces razonar sobre esas acciones conforme a las reglas morales, mismas que son determinadas por la humanidad. Entonces, aunque podamos decir que hay una inteligencia artificial que podría llegar a actuar de manera autónoma, que se considere que es libre de tomar sus decisiones, es decir, que pueda buscar información y con esa información tomar decisiones de manera autónoma sin que las personas le indiquen qué es lo que debe hacer con esa información. Pues al momento, ahorita solamente podríamos hablar de normas morales que han sido construidas por la humanidad. Quizá en algún momento más adelante podamos llegar a esa construcción de la conciencia artificial de la que habla Roger Bartra, y a lo mejor estaríamos ahora sí que en otro dilema tratando de resolver si con esa nueva concepción de una inteligencia artificial general que pueda llegar a ser consciente, que pueda entender el entorno, pues realmente podríamos estar hablando de que haya una autonomía. Sin embargo, pues yo todavía podría pensar que es una autonomía dentro de un límite de construcciones humanas que al final tienen una intencionalidad humana. Sí puede ser libre, pero dentro de esta concepción de una construcción digital, de un entorno digital, que no podríamos a lo mejor equiparar con la concepción de una autonomía humana, en el sentido de que la construcción de los seres humanos es mucho más compleja que lo que podría ser una máquina que trabaja con un algoritmo. Por muy inteligente que sea el algoritmo, pues no puede llegar a equipararse a las capacidades humanas todavía. Y por ello, pues diríamos que realmente no puede haber una autonomía de la inteligencia artificial. Entonces, pues aunque la inteligencia artificial ha avanzado considerablemente en los últimos años,
aún está lejos de poder tener los elementos que le doten de una autonomía real. Entonces, hablamos de que es una automatización más bien para que la inteligencia artificial pueda tomar información y pueda hacer más rápido procesos que al ser humano le puedan llevar más tiempo, pero no estamos hablando de una autonomía. Sin embargo, sí es una herramienta útil que pues al final habrá que utilizarla de manera responsable y tratar de que en ese uso pues no perjudiquemos también a los seres humanos que son los usuarios o los destinatarios de esta tecnología. Y bueno, el discurso de la inteligencia artificial, pues ya decíamos, busca legitimar esas acciones y evade responsabilidades. Entonces, cuando se dice que una determinación fue de manera autónoma por una tecnología, podríamos decir que no vamos a cuestionar a la empresa porque ella no tuvo que ver, ella no intervino en esa decisión. Y si nosotros queremos ir y preguntarle a la inteligencia artificial cuál fue el razonamiento detrás de esa determinación, pues nos vamos a encontrar con una caja negra a la cual no podemos pedirle o no la podemos cuestionar para que nos aclare esta duda. Y bueno, aunque aquí sí totalmente la responsabilidad sería de la empresa, pues ya decíamos, el discurso va a tratar de darle responsabilidades a la inteligencia artificial e incluso el Parlamento Europeo ya veíamos trata de darle una personalidad electrónica, tratando de que estos se puedan hacer responsables de sus acciones. Entonces diríamos, ah, bueno, si ya se les dio esa personalidad electrónica, pues ellos se tienen que hacer responsables. Y ahí la empresa que lo construye, pues ya estaría evadiendo esa responsabilidad. Y creo que más bien es buscar mecanismos para que se pueda responsabilizar a quien realmente tuvo la intencionalidad de lo que hizo ese algoritmo. Y pues aquí, como mencionaba, cabe la posibilidad de este error de decir, bueno, ahorita estamos en una postura a lo mejor muy antropocentrista, pero tal vez si nos abrimos un poco más podríamos llegar a esta concepción de una existencia de una autonomía digital, de donde estamos hablando de una, por así decirlo, una sociedad algorítmica que empieza a construir sus propias reglas, pero hasta ahorita lo veo todavía lejano. Entonces, pues es más que nada el tomar este discurso de la autonomía y poder, a partir de lo que eran los postulados kantianos, pues ahora sí que refutar que la inteligencia artificial pueda ser autónoma por sí sola y que más bien pues veamos la posibilidad de que las empresas se sigan haciendo responsables de sus acciones y que a lo mejor en esta interacción con la tecnología no resultemos perjudicados o que al menos sepamos que ciertas acciones son movidas por intereses y que nos llevan a poder o a actuar de forma a lo mejor no tan autónoma, no tan libre como lo creemos, sino de forma guiada para poder obtener beneficios, ya sean beneficios empresariales o beneficios políticos. Y bueno, con esto damos por concluida la presentación.